Hola, ¿cómo están? Pues vamos a dar inicio prácticamente al el último tema que vimos en la sesión 2. Esta es la sesión número 3 y pues vamos a continuar con el tema de la evaluación de los aprendizajes. Recordemos que evaluar el aprendizaje es prácticamente usar estrategias diversas para poder identificar el aprendizaje que está desarrollando el estudiante, así como la información pedagógica que tiene que tener el profesional del ámbito educativo y que precisamente pues tiene como método la observación, la identificación de dificultades y reconocer logros, así como los elementos de calidad educativa. Entendemos entonces que la evaluación del aprendizaje es uno de los primeros pasos que se debe de dar para poder identificar el número que se le va a asignar o en algunos casos hasta la letra de lo que viene siendo el conocimiento. Sabemos que tiene esto un objetivo planteado y que obviamente pues es una esencia que se va a ir consolidando a través del avance en este proceso. Pues vemos también que es necesario que los profesores estén muy conscientes sobre cómo entienden la evaluación, para qué sirve y qué hay que evaluar, cuándo y cómo se evalúa. Todo ello con el fin de lograr los aprendizajes que se pretenden. Respecto a esto, coincidimos con Frida Díaz Barriga, que afirma que debe señalarse en forma enfática que la evaluación es parte integral de una buena enseñanza. De hecho, podríamos decir sin ningún aspecto menor que sin la evaluación, pues no hay como una parte de identificación del aprendizaje. A partir de las ideas de que la evaluación debe de llevarse a cabo paralela y simultáneamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, se entiende que es un proceso por el medio el cual es posible adquirir información al momento sobre lo que ocurre en la interacción que se da entre profesor, alumno, contenido, intenciones de la parte de la enseñanza. Esta información permite al profesor prever y detectar los problemas que interfieren en el aprendizaje de los alumnos y las causas que los están provocando, a fin de decidir sobre las acciones y realizar para, en algún caso necesario, reorientar la enseñanza. La evaluación permite detectar si los problemas en el aprendizaje son generados por el propio docente, el alumno, los contenidos, las condiciones de enseñanza que se están propiciando en el grupo de alumnos. Sin la información obtenida mediante la evaluación, no sería posible tener fundamentos sólidos para realizar alguna mejora, reorientar el proceso o para informar y sugerir a los alumnos alguna acción que optimice su aprendizaje. Si formamos a los alumnos en esta idea o concepto de la evaluación, ellos mismos estarían en posibilidad de reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, sobre lo que facilita u obstaculiza ese aprendizaje y tomar acciones para mejorarlo. En este sentido, la idea de la evaluación no es restringida y emite la nota llamada calificación, minimizando el concepto a la acción de cumplir con la norma definitiva institucional para el acceso o a nivel superior de educación. Los alumnos interpretan así la evaluación, por eso es un proceso al que se le tiene ciertas consideraciones. Con mucha frecuencia, por no decir que siempre, esta idea de la evaluación maneja tareas, enseñanza y aprendizaje. Los profesores que pues entienden la evaluación pierden de vista lo integral del proceso, es decir, hacen
de la elaboración y aplicación de cualquier tipo de examen las acciones principales del proceso educativo. En consecuencia, el proceso de la evaluación pues prácticamente se limita a una actividad de control y gestión para emitir una nota institucional requerida. Desaparece el objetivo académico de la evaluación como actividad de seguimiento de todo el proceso educativo para detectar las causas que evitan el logro de los objetivos y como un medio de reunir información que permite fundamentar los cambios necesarios que mejoren el desempeño de los alumnos. Esta forma errónea de entender la evaluación provoca con frecuencia que el profesor, ya sea individualmente o con parte de un grupo formado por las academias de profesores, se prepare más para elaborar exámenes que para comprender y tener un manejo teórico y metodológico sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en su práctica docente. Es más, con mucha frecuencia, esta postura lleva a los profesores a trabajar con mucho más frecuencia y para que los alumnos estén en posibilidad de pasar el examen que para obviamente propiciar un aprendizaje y logro de su formación integral. En este caso, como se mencionó anteriormente, se pierde el propósito de la evaluación como proceso formativo que orienta al estudiante a adquirir conocimientos, habilidades y actitudes de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y cómo lo puede mejorar, que le sirve no solo para la etapa del estudiante, sino para todas las actividades que realice en su vida. En cuanto a los estudiantes, el entender a concebir la evaluación como en los momentos para presentar examen con la finalidad de recibir una calificación o nota con la que pueden o no acceder al nivel educativo superior y también tragiversa su tarea de aprendizaje y formación para desempeñarse mejor en la vida. En este caso, la intencionalidad del estudiante se cambia, llevando más bien a desarrollar habilidades y actitudes para pasar el examen y obtener buenas calificaciones. En el mejor de los casos, o para salir del paso, pero pocas veces para desarrollar una actitud autocrítica y busca la mejora continua, la consecuencia en que los estudiantes no solo aprenden del contenido, sino de la forma y en consecuencia aprenden que la evaluación es prepararse para resolver exámenes. El problema tiene repercusión en varios ámbitos. Primero, en el institucional, donde reduce el concepto amplio de evaluación a la calificación otorgada, principalmente por los resultados de los exámenes, impidiendo con ello reconocer precisamente esta parte. La realidad sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, ya que no siempre refleja lo aprendido. Esta información resulta engañosa si se piensa que quien reprobó el o los exámenes no ha logrado un aprendizaje o quien aprobó con una alta calificación ha logrado un gran aprendizaje. Sin embargo, frecuentemente ocurre que quienes tienen un historial académico con alto promedio no son las personas que resuelven sus problemas o desempeñan de mejor manera en la vida cotidiana y profesional.
y tampoco los que tienen historiales académicos con bajos promedios son los que fracasan. Inciso B, el docente. El concepto amplio de evaluación se reduce a utilizar instrumentos que le permitan cumplir con el compromiso institucional de otorgar una calificación lo más objetiva posible. Esto lleva a los profesores a elaborar instrumentos de evaluación, principalmente exámenes individual y grupal, exámenes departamentales y también a establecer criterios complementarios como la asistencia, las tareas, etcétera, que les den elementos suficientes para otorgar la calificación requerida. Inciso C, el alumnado que lo que observa está aprendiendo y es que cumple como salvar los exámenes. Entonces, los criterios como la asistencia, los trabajos, extra clase, etcétera, es lo más importante para obtener el pase. Para algunos puede ser fácil, para otros es entendido precisamente donde eh, no es solo la búsqueda, sino al contrario, es algo que rechazan de ser un proceso de ayuda para mejorar. Se convierte en los contenidos o en los momentos temidos y generalmente origen de frustración. Quizá parte del problema está en la mezcla que se hace de ambos conceptos y de finalidad, evaluación y calificación. La primera es un proceso precisamente donde podemos nosotros verificar la finalidad, que es dar seguimiento paralelo a los procesos de enseñanza y aprendizaje para que en el momento oportuno, no después cuando se puede hacer, sino hay que vigilar, detectar, tomar decisiones sobre las actividades necesarias que hay que hacer y poner en marcha en el momento adecuado para que se logre lo propuesto. Se refiere a la valoración del proceso en el momento y en el lugar donde ocurre con el fin de cuidar su logro, corriendo, reorientando a los sujetos participantes o a los medios o condiciones en las que está llevándose a cabo y los medios o condiciones en las que se maneja o se tiene participación tanto del profesor como del alumno. La calificación, en cambio, se refiere al dato que requiere la institución con la finalidad de fundamentar la incorporación de los alumnos y niveles superiores, así como de la manera en que actúan. Y entendemos que al estudiante, desafortunadamente, lo menos que le da como importancia es a la calificación o las notas. Lo importante para esto es la retroalimentación que reciben de los profesores sobre cómo están logrando los aprendizajes. Son los que entienden la evaluación como un proceso por medio del cual están en posibilidad de recabar información que puede permitirles encontrar los puntos débiles y los fuertes y por lo tanto mejorar su proceso formativo. Son los que entienden que la calificación es diferente al proceso de evaluación. Algunos alumnos a quienes se les ha preguntado dicen que esperan que la evaluación sirva para otorgar la calificación o nota, que exige el control administrativo escolar, pero pues que también esto es necesario de tal forma, aunque para ellos lo importante de la evaluación es el conocimiento.
que adquiere sobre su proceso de construcción del conocimiento y sobre cómo va siendo su desempeño y su proceso formativo. No dejan de comentar que existen momentos de frustración porque los criterios para otorgar la calificación o nota no son claros y atienden a consecuencias no siempre benéficas a todos los alumnos por igual. Como la calificación es la que cuenta para muchas oportunidades, tanto en el ámbito escolar como fuera de él, dentro de lo que viene siendo el acceso a becas y oportunidades de trabajo, manejan que entonces las cuestiones no tendrían que darse más importancia a la calificación o nota, como hacen los demás que a un proceso formativo. Es verdaderamente importante reflexionar en esto porque esta minoría es la que está en posibilidad de lograr los aprendizajes realmente significativos como el autoaprendizaje, el aprendizaje para la vida, el aprendizaje permanente, la metacognición, la autoevaluación, la evaluación y la mejora continua y los que han sido un tema de organismo interno relacionados con la UNESCO. En el cuestionario que se sirve precisamente para manejar algunas partes, pues son las herramientas más utilizadas por los profesores para poder identificar cuál es la manera de pensar o la parte abstracta del tema. Ahora vamos a darnos cuenta precisamente los nuevos enfoques de la educación. Cuando nosotros hablamos de los nuevos enfoques, precisamente verificamos que en la parte de educación se centran en un aprendizaje más personalizado, inclusivo y basado en la colaboración, utilizando tecnologías y métodos innovadores para potenciar el desarrollo integral de los estudiantes. Se busca fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas, así como adaptar la educación a las necesidades específicas de cada estudiante y al contexto social y cultural. Los enfoques claves en la educación moderna se estructuran de el aprendizaje personalizado, donde se adapta a las necesidades, intereses y estilos del aprendizaje individuales de cada estudiante. En el aprendizaje basado en proyectos se enfoca en la resolución de problemas y la aplicación de conocimientos en contexto real. En el aprendizaje colaborativo se promueve el trabajo en equipo y la interacción entre estudiantes para construir conocimiento. En la parte de la tecnología en la educación, se utiliza la tecnología para facilitar el aprendizaje y proporcionar accesos a recursos y herramientas del aprendizaje. Dentro del aprendizaje social y emocional, pues se fomenta el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y de autoconciencia. Dentro de esto, pues encontramos lo que viene siendo la inclusión y la equidad que garantiza que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad sin importar el origen, la capacidad o la situación socioeconómica. Dentro del pensamiento crítico y la resolución de problemas, se busca que los estudiantes desarrollen habilidades para analizar, evaluar y resolver problemas complejos, por ejemplo, de enfoques pedagógicos innovadores, donde nosotros podemos ver el aula invertida, que precisamente es un tipo donde los estudiantes revisan contenidos teóricos fuera del aula y las clases presenciales se dedican a actividades prácticas y colaborativas. En el aprendizaje combinado,
pues se combinan elementos de aprendizaje presencial, virtual para crear una experiencia de aprendizaje más flexible y personalizada. En la parte del microaprendizaje, pues tenemos que se enfoca en la parte de la información en pequeñas porciones que facilitan la absorción y el recuerdo de la información. En la gamificación, pues se utilizan elementos de juego para motivar y hacer el aprendizaje más atractivo. Dentro del aprendizaje adaptativo, como su nombre lo dice, se adapta el contenido y la forma de enseñanza a las necesidades y el nivel de tipo del estudiante. Estos enfoques buscan cerrar un entorno de aprendizaje más dinámico, significativo y relevante para los estudiantes del siglo XXI. Entendemos entonces que precisamente pues hay como estos enfoques, el tipo de evaluación y el problema que se está desarrollando para las habilidades, el pensamiento crítico, la creatividad y la aplicación de conocimientos. Algunos de los métodos precisamente ahorita los vamos a ver, que son los que se utilizan. Sin embargo, pues vamos a retomar un poquito la información acerca de los elementos como más claros, de la importancia que nosotros estamos viendo y obviamente pues tenemos a validar estos aspectos. Dentro de lo que nosotros estamos viendo, pues de la parte de la evaluación, vemos que precisamente pues destaca al menos pues tres enfoques o principios pedagógicos en el nuevo modelo educativo. Y entendemos que en la propuesta curricular que se maneja se recomienda que precisamente, además de identificar estas categorías como la educación de calidad, como un derecho constitucional, la educación inclusiva con equidad y la asociación de estos aspectos manejan el tema de las barreras de aprendizaje y para esto se reconoce que las escuelas han dejado de ser el único lugar para aprender o más bien que no se ocupan en un lugar protagónico y que tienen un proceso de aprendizaje diferente. Entendemos entonces que también se pronuncia contra la parte de la memorización y que maneja conceptos, hechos y procedimientos, así como la parte de la saturación de contenidos, que es uno de los temas que pues nos agobian más. Además, se identifican otras categorías como la educación de calidad, como habíamos mencionado, acerca de cómo lograr un aprendizaje profundo, situado y una parte de significativo que parte de un principio de una política pública que ubica el centro escolar como el eje de todas las acciones de las autoridades educativas, los recursos, apoyos y acompañamientos que la escuela necesita, esto conforme al lema Escuela al Centro. Este nuevo enfoque de escuela al centro rescata el principio de educación inclusiva con equidad y reconoce que para recuperarlo y llevarlo a la práctica, todos los elementos del modelo educativo, currícula y directores, docentes, padres de familia, infraestructura, presupuestos, procesos, flujos de información, entre otros, han de responder a los principios conforme a este y ocupa el primer lugar dentro de la población indígena, las personas con discapacidad y la población que se maneja en este tipo de situaciones. Entonces, pues vemos que precisamente
Lo que nosotros consideramos en las condiciones actuales de incorporar los presupuestos y la metodología del aprendizaje profundo, salvo algunos centros educativos, es prácticamente imposible. En el medio urbano, la mayoría de los docentes labora en grupos de 30 o hasta 60 alumnos. Además, hay una saturación de contenidos en los planes de estudio y hay que abordarlos de manera completa y se vuelve la preocupación principal de los docentes. No importa que sea de manera superficial, donde ya la unidad, pues, de esta parte fundamental maneja como otros aspectos. Sin embargo, dentro de los temas más importantes que ahorita, pues, nosotros estamos llevando a cabo, precisamente en esta parte de la materia, pues es el análisis o la valoración que viene siendo el del enfoque representativo. Entonces, vamos a identificar algunos de los métodos más representativos del enfoque de aprendizaje. Entonces, pues nosotros estamos considerando precisamente que algunos métodos de aprendizaje representativos incluyen el aprendizaje invertido, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. Principalmente, pues es lo que ahorita estamos viendo como una parte de la herramienta y que desde esta parte de los elementos, pues vamos a encontrar que precisamente se utilizan herramientas como los portafolios de aprendizaje que permiten reunir evidencia, la rúbrica de evaluación, que es un instrumento que establece criterios claros de nivel, y la autoevaluación y la coevaluación, que forma parte de este tipo de evaluaciones. Sin embargo, consideramos que algunos de estos pues sí tienen algunos elementos de fortaleza, pero que también algunos tienen de debilidades y que obviamente pues los estudios de caso, de proyectos y de retos invitan a los estudiantes a aplicar todo su contexto. Dentro de esto, pues vemos la parte de la evaluación continua, que también es una parte fundamental y que dentro de los modelos pedagógicos fundamentales podemos encontrar pues diversos aspectos que pueden formar parte de una evaluación del tipo de sociedad, y las preguntas más importantes es qué se enseña, a quién, con qué procedimiento, cuándo y en qué reglamento disciplinario se basa. Obviamente sabemos que dentro de lo que es la evaluación o los tipos de evaluación, pues vamos a encontrar varios elementos. Ahora nos va a tocar hablar precisamente de la evaluación cualitativa. Entonces, pues vamos a entender que la evaluación cualitativa es un proceso de evaluación que se enfoca en un comprender la calidad y el significado de un proceso o fenómeno utilizado o utilizando medios como la observación, la entrevista y el análisis de documentos en un lugar de datos numéricos. Estos elementos o aspectos claves de la evaluación cualitativa pues nos dan un enfoque en la calidad, donde se centra en la calidad del proceso, los resultados y las experiencias, en lugar de la cantidad o el rendimiento. La comprensión profunda, donde busca entender los detalles, significados y representaciones de los participantes. La flexibilidad y adaptación maneja precisamente donde busca entender los detalles significativos y perspectivas de los participantes. La parte de la flexibilidad y de la adaptación, pues es cuando se adopta a la situación y contexto, permitiendo a los evaluadores profundizar en temas relevantes. La participación de los actores
considera que los involucrados en el proceso, incluyendo estudiantes, profesores y otros actores claves, son los que intervienen. La interpretación y juicio maneja el evaluador cuando interpreta los datos y hace juicio del valor sobre la calidad y el significado del proceso. Los beneficios de la evaluación cualitativa son que tiene mayor comprensión porque me permite una comprensión más profunda y completa del proceso o fenómeno evaluado. Hay mejoras o mejores decisiones porque proporciona información valiosa para tomar decisiones informadas sobre la mejora del proceso. Hay una mayor motivación porque la participación activa y el enfoque en la calidad pueden aumentar la motivación y el compromiso de los participantes. Entendemos también que hay una adaptación de la diversidad porque permite adaptar la evaluación en un contexto de experiencia de los participantes. Tiene un instrumento y un método de evaluación, se le llama cualitativa porque tiene la observación, que es cuando tiene un comportamiento y las interacciones con los participantes en el proceso, la entrevista cuando realiza entrevistas y los participantes pueden obtener información detallada sobre sus experiencias y perspectivas. En el análisis de los documentos, analiza documentos relevantes como informes, materiales de aprendizaje y registros de actividades. Hay grupos focales donde se realizan sesiones de discusión en grupos para obtener información desde diferentes perspectivas. Los estudios de caso estudian un caso específico a fondo para comprender el proceso y las experiencias de los participantes. Durante la parte de que estamos llevando a cabo la evaluación, entendemos los ejemplos de aplicación de esta evaluación, donde el aprendizaje precisamente es comprender cómo los estudiantes aprenden, qué estrategias utilizan y qué desafíos se enfrentan. La evaluación de proyectos educativos maneja la evaluación de la calidad, el impacto de un proyecto educativo desde la perspectiva de los participantes. La evaluación de programas de intervención nos ayuda a la parte de la efectividad de un programa de intervención, considerando las experiencias y perspectivas de los participantes. Entendemos entonces que la evaluación de la política pública evalúa el impacto de una política considerando las experiencias y perspectivas de los ciudadanos. La evaluación cualitativa entonces es una herramienta poderosa para comprender la calidad, los significados y las experiencias de los procesos, los proyectos y políticas, su flexibilidad, su enfoque en la comprensión profunda y su énfasis en la participación de los actores. La convierten en una opción ideal para evaluar procesos complejos y multifacéticos. Entonces, pues entendemos que esta evaluación como proceso permite analizar las características y problemas del fenómeno a evaluar desde la perspectiva de los actores involucrados. Entonces, pues sabemos que precisamente este tipo de evaluación, pues es una parte de evaluar las competencias, pero también nos ayuda a ver la parte de observación, a ver los trabajos y a considerar estas funciones. Dentro de estos aspectos o las características que nos maneja es que pues sabemos que se abordan principalmente o permiten presentar diferentes enfoques. Se debe partir afirmando que la evaluación dentro del proceso de transición del conocimiento es fundamental
ya que permite fortalecer las estrategias de aprendizaje, ya sea de forma diagnóstica para medir el conocimiento o habilidad, que es una parte necesaria de la educación. Y en vista de lo anterior, para los docentes es imprescindible conocer, diferenciar y manejar estos tipos de evaluación, a fin de que usando su experiencia se puedan implementar dentro de la planificación educativa de manera eficiente, maximizando la potencialidad del alumno y facilitando la tarea docente. En este sentido, se debe tener en cuenta que para el docente, una vez se define el objetivo de aprendizaje, se procede a construir los indicadores para que paso al instrumento y la construcción de la evaluación y su aplicación y finalmente las decisiones derivadas de las muestras recaudadas. Al revisar esta situación, se entiende como la importancia de conocer de manera técnica y conceptual los aportes que pudieran efectuar cada una de las tres evaluaciones estudiadas. Dicho lo anterior, se comienza a delimitar de la siguiente manera, que la evaluación cualitativa hace una contraposición a la evaluación cuantitativa y que es una vía diferente a la tradicional, enfocándose en elementos que no se fundamenten solo en un examen que midan el aspecto cualitativo o la memoria. La evaluación cuantitativa entonces apoya en las actitudes, entornos y circunstancias, habilidades que demuestra el estudiando en su entorno de aprendizaje. Sabemos entonces que la evaluación cualitativa es aquella donde se juzga o valora más la calidad tanto del proceso como del nivel del aprovechamiento alcanzado de los alumnos que resultan de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el mismo orden, pues entendemos que esto percibe como una evaluación que ha ganado terreno y ha de proponer un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más integral y holístico, en vista de que se toma en cuenta en estos objetivos, pues el proceso, métodos, recursos, contextos e instrumentos, por ende se pueden afirmar que es mucho más completa, integrando un enfoque humanístico y por este subjetivo al proceso de evaluación. Al respecto, cuando se refiere a la evaluación que estamos llevando a cabo, pues vemos que hay aspectos subjetivos, que se emplean técnicas y se centra en el individuo una vez en el grupo. Por ejemplo, al nivel cuantitativo, que una empresa diseña algo gráfico, pero a nivel cualitativo, que su evaluación tiene que ser un aspecto más de nivel de felicidad a sus empleados o de belleza o creación a un clima laboral. Entonces, pues entendemos que precisamente es una entrevista más a profundidad, que hay un debate y que puede entonces afirmar que esta evaluación pues se construye en un reto superior para el docente, ya que se necesita de una revisión constante de los aprendizajes, incluso que obliga al facilitador a identificar y a trabajar en este tipo de situaciones. Entonces, pues si nosotros valoramos que precisamente este tipo de circunstancias se ve como un proceso de investigación integral, el cual aporta a evidencias diarias de la participación del estudiante y en la práctica académica, esta evaluación acentúa la importancia de observar e interpretar situaciones y experiencias más que los resultados numéricos y situaciones controladas, como lo hace la evaluación cuantitativa. La evaluación cualitativa invita a evaluar permanentemente con el objeto de retroalimentar y reorientar
a lo largo del proceso educativo. Para lograr medir estas partes es necesario plantearse estrategias e instrumentos que responden a cómo evaluar. Se puede entonces afirmar que en esta evaluación se constituye en un reto superior para el docente, ya que se necesita de una revisión constante de los aprendizajes. Incluso obliga al facilitador a revisarse constantemente para así reinventarse y estar actualizado al nivel de la necesidad o exigencias del grupo, entrando en un juego estratégico de herramientas que llenan las expectativas de la planificación y que no solo se centra en estarse mandando esta parte de evaluaciones ortodoxas. La evaluación por competencias pues es precisamente una particularidad que se considera tanto cualitativa como cuantitativa, tomando las palabras de un autor llamado Zavala, que nos dice que esta evaluación es la parte que busca determinar de forma progresiva los logros correctos que van teniendo los estudiantes y que pues son relacionados con una escala numérica para determinar de forma gradual. De esta manera, los números indican un nivel de desarrollo y tales niveles de desarrollo se corresponden a un nivel de logro cualitativo. Por tanto, es necesario seguir la línea del presente lineamiento o la evaluación de competencias y obviamente como proceso de retroalimentación donde se determina la parte de la certificación de un aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con las competencias que hace referencia, mediante el análisis del desempeño y las personas en las tareas y problemas pertinentes. Esto tiene como consecuencia importante cambios en la evaluación tradicional, pues en este nuevo enfoque para la evaluación, los alumnos deben tener mucha claridad del para qué, para quién, por qué y cómo es la evaluación. O si no, pues se va a tener la significación necesaria para contribuir a formar profesionales idóneos. Es así como la evaluación debe plantearse mediante tareas y problemas lo más real posible para que implique la curiosidad y el reto. Entendemos también que existe la evaluación procesual. Precisamente esta consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos del funcionamiento y del centro de un programa educativo. Y entonces, pues identificamos que es un programa donde el proceso del alumno va a largo periodo de tiempo teniendo consecuencia de metas y objetivos propuestos, precisamente pues donde manejamos los enfoques o los grupos focales, el psicoanálisis y el diario reflexivo. Entendemos que en virtud de lo anterior, esta evaluación pues tiene como característica distinta del resto de todos los demás, que es un periodo de tiempo delimitado para la misma. Siguiendo la línea de los anteriores dentro de la evaluación, pues se pueden manejar cuestionarios dentro del aula, unas pruebas objetivas, rúbricas o incluso un sistema de categorías. Y bueno, pues es importante identificar los tipos de evaluación y que unos tienden a ser cualitativos y otros cuantitativos. Dentro de esto, pues ya estamos viendo cuáles son las formas de evaluar y obviamente pues vamos a ir clasificando. Otro de los aspectos que vamos a ver precisamente es la evaluación de contenidos, en este caso tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pues primero que nada vamos a ver
que la educación de contenidos es un proceso que permite determinar hasta qué punto los participantes en una acción formativa han alcanzado los objetivos propuestos a través de la comprobación de conocimientos, habilidades y actitudes. Esta evaluación puede incluir diferentes tipos de pruebas y herramientas como preguntas abiertas, cuestionarios, simulaciones o situaciones reales dependiendo de los objetivos y del tipo de aprendizaje. Entonces entendemos que precisamente hay aspectos claves de la evaluación de los contenidos. Primero que nada, pues entendemos que hay objetivos donde la evaluación debe estar alineada con los objetivos de aprendizaje propuestos en el programa de formación. Los tipos de evaluación son evaluación de conocimientos, evaluación de habilidades y evaluación de actitudes. En la evaluación de los conocimientos se utilizan preguntas abiertas, cuestionarios para evaluar la comprensión de conceptos y hechos. En la evaluación de habilidades se utilizan simulaciones, situaciones reales o tareas prácticas para evaluar la capacidad de aplicar los conocimientos. En la evaluación de actitudes se utilizan casos o situaciones para evaluar la adopción de nuevas estrategias y valores. La motivación dentro de la evaluación es muy importante porque maneja los contenidos que tienen que ser participantes y motivadores y que permiten verificar su progreso y detectar áreas de mejora. Dentro de la retroalimentación, la evaluación debe incluir la retroalimentación constructiva para ayudar a los participantes y mejorar su aprendizaje. Dentro del proceso continuo podemos ver que la evaluación de contenidos no solo debe ser un evento aislado, sino un proceso continuo que acompañe al aprendizaje y que obviamente pues este tipo de situaciones nos van a ayudar a valorar algunas características. Dentro del ejemplo de la aplicación, vemos que en un curso de idiomas se pueden evaluar la comprensión de la gramática a través de las preguntas abiertas y ejercicios de traducción, y se pueden evaluar la capacidad de la comunicación a través del juego, del rol y situaciones de conversación. En un curso de programación se pueden evaluar la comprensión de los conceptos de programación a través de preguntas de opciones múltiples y ejercicios de códigos, y se pueden evaluar la capacidad de resolver problemas a través de la realización de proyectos. En un curso de liderazgo se puede evaluar la capacidad de liderazgo a través de la observación de la conducta en situaciones del grupo y la realización de casos prácticos. La evaluación de contenidos es una herramienta valiosa para mejorar la calidad del aprendizaje, asegurar que los participantes han alcanzado los objetivos propuestos, y también la evaluación nos permite ver el grado de obtención de este potencial, aunque el grado de formalidad estará en función de los objetivos propuestos y de la clase del aprendizaje en la que se basa. Entonces, pues dentro de lo que estamos viendo, vamos a ver que hay evaluaciones diversas. Entonces, pues en estas circunstancias vamos a identificar la evaluación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. En el contenido conceptual, como su nombre lo dice, pues es el contenido que se refiere al conocimiento teórico del estudiante y qué es lo que debe de aprender.
Dentro de estos contenidos, pues deben ser integrales para comprender el aprendizaje de los estudiantes. Los contenidos conceptuales se evalúan a través de pruebas escritas que miden el conocimiento de hechos y conceptos, mientras que los contenidos procedimentales se evalúan observando la aplicación de habilidades y estrategias en actividades prácticas, donde los contenidos actitudinales, por su parte, se evalúan mediante la observación de actitudes y valores, utilizando herramientas como listas de cotejo y escalas de apreciación. Entendemos entonces que hay contenidos conceptuales que se refieren a todo dato y concepto que los estudiantes aprenden. Se evalúan a través de pruebas escritas que miden la comprensión de estos conceptos. Los contenidos procedimentales se refieren a las habilidades y estrategias que los estudiantes utilizan para realizar tareas. Se evalúan observando cómo los estudiantes aplican estas habilidades en la práctica. En el contenido actitudinal se refiere a actividades, valores y normas que los estudiantes internalizan. Se evalúan mediante observaciones de actitudes y valores y utilizan herramientas como listas de cotejo y escalas de apreciación. Las herramientas de la evaluación, pues son precisamente pruebas escritas que evalúan contenidos tanto conceptuales como procedimentales. La observación para evaluar contenidos procedimentales son muy importantes. Entonces, la importancia de la evaluación integral es precisamente una comprensión del aprendizaje que permite comprender cómo los estudiantes adquieren conocimientos desarrollando las habilidades y se apropian de valores. Dentro de la retroalimentación, pues vemos que proporcionan tanto a los estudiantes como a los docentes sobre el proceso de aprendizaje, mejora del proceso educativo y ayuda a identificar áreas de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entendemos entonces que los ejemplos de los contenidos conceptuales pueden ser de una materia diferente, como los números o las ciencias, que en este caso pues es lo que estamos llevando a cabo. En el ejemplo del contenido procedimental, pues ya como una ciencia específica puede ser una lengua que redacta precisamente o realiza un análisis de texto. Y en el contenido actitudinal, tenemos o cuáles son las herramientas, pues que las actitudes deben de exhibir, que la educación no se trata solo de acumular conocimientos, sino que se trata también de formar personas íntegras y responsables, y que el ejemplo de un contenido actitudinal viene siendo como en una materia de ética, de ecología, donde se desarrollan los principios de justicia y de igualdad. ¿Cómo se implementa en el aula? Pues precisamente es una parte donde nosotros tenemos que ir verificando cuáles son estas herramientas para poder nosotros implementar. En este tipo de evaluaciones, pues intervienen los valores, las actitudes, las acciones, las manifestaciones, las relaciones interpersonales, que también pues son muy importantes y que obviamente pues esto nos va a ayudar a identificar muchas herramientas. Pues antes de continuar, vamos a escuchar un audio donde nos van a hablar precisamente de la evaluación de los aprendizajes de forma general, y con esto quedaría entendido este tema y poder pasar al siguiente. Pongamos mucha atención, vayan haciendo sus apuntes porque es importante ir anotando los aspectos más importantes. La evaluación es un proceso permanente e interactivo.
orientado a recoger información sobre una realidad y valorar el nivel de logro alcanzado por el estudiante en el desarrollo de competencias, con la finalidad de tomar decisiones que lleven a mejorar la práctica educativa. ¿Cómo están, amigos de EduTIC Perú? Esta es una presentación acerca de la evaluación de los aprendizajes. La información que se recoge durante la evaluación permite a los docentes formar un juicio de valor razonado, con el propósito de tomar decisiones en relación con el curso de sus actividades de enseñanza, teniendo en cuenta los niveles previstos en el desarrollo de las competencias y las necesidades de los estudiantes. Una visión pedagógica de la evaluación. La evaluación como diálogo, comprensión y mejora. La evaluación es un fenómeno habitualmente circunscrito al aula, referido a los estudiantes y limitado al control de los conocimientos adquiridos a través de pruebas de diverso tipo. La evaluación como un proceso de diálogo, de comprensión y mejora. Se trata de que ésta sea de reflexión compartida entre todos los que están implicados en la actividad evaluada. El diálogo desde la apertura, la flexibilidad, la libertad y la actitud participativa. Desde la complejidad que implica educar y evaluar, desde la diversidad de nuestros salones, de nuestras aulas. Solemos tener estudiantes que sean demasiado vivarachos, como solemos decir en nuestro país. Un estudiante que sea desordenada, otro quizá que sea búlico, o tal vez un estudiante hipodotado, u otro con un carácter especial, una estudiante demasiado tímida, quizá una maleducada, o tal vez nos resulte que solo un estudiante es normal. Cada generación instruida por los conocimientos de las precedentes es siempre más apta para establecer una educación que desarrolle de manera final y proporcionada todas las disposiciones naturales del ser humano y que así conduzca a la especie humana hacia su destino. Por eso la educación es el problema mayor y más difícil que puede planteársele al hombre. En efecto, las luces dependen de la educación y la educación depende de las luces. Posicionamiento con respecto a la evaluación, hacia una definición. La evaluación es el proceso que lleva a emitir un juicio respecto de uno o más atributos de algo o alguien, fundamentado en información obtenida, procesada y analizada correctamente y contrastada con un referente claramente establecido, sustentado en un marco de referencia valórico y consistente con él, que está encaminado a mejorar los procesos educacionales y que produce efectos sobre sus participantes, para que se le apoye en el diálogo y comprensión. La evaluación es un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo y que además cuenta con múltiples definiciones. La evaluación debe procurar responder a estas preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos entre ambos actores, entre el maestro y el estudiante? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos mejorar en relación al docente las estrategias de enseñanza? Y en relación al estudiante, ¿cómo podríamos mejorar las estrategias de aprendizaje? Implica entonces vincular el diálogo entre enseñanza y aprendizaje. La observación requiere definir qué observar, cuándo y cómo. Por ejemplo, en el qué debe establecerse si se va a evaluar el proceso o el producto. ¿Cuál es la información básica que debe proporcionar la evaluación? Por ejemplo, debe proporcionar información acerca de las fortalezas y dificultades que se evidencian en el aprendizaje, las fortalezas y debilidades existentes en el desarrollo, pero ¿de qué competencias? ¿Qué estrategias de enseñanza funcionan y cuáles no? ¿En qué capacidades se presenta una totalidad de estudiantes con desempeños bajos, altos y superiores? La evaluación según el modelo cognitivo, constructivista, crítico-social. La pregunta es, ¿qué evaluar? Se amplía el objeto de evaluación cuando se responde a esta pregunta. ¿Cómo evaluar? A través de procedimientos o instrumentos diversificados. ¿Quién evalúa? Diferentes agentes. Si el maestro evalúa al estudiante, entonces es heteroevaluación.
Si es que los estudiantes evalúan entre ellos, se denomina coevaluación. Y si el estudiante se evalúa solo, se denomina la autoevaluación. ¿Cuándo evaluar? Durante todo el proceso. La evaluación holística y sistémica. Es una instancia destinada a mejorar la calidad de los aprendizajes. Constituye la parte integral de la enseñanza-aprendizaje. Evalúa competencias dentro de contextos significativos. Se realiza a partir de situaciones problemáticas. Se centra en las fortalezas de los estudiantes. Diferencia la evaluación de la calificación. Utiliza el error como una oportunidad de aprendizaje. Su propósito principal es mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y aumentar la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan. La evaluación debe ser vista como una parte natural del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene lugar cada vez que un estudiante toma la palabra, lee, escucha o produce un texto en el contexto de una actividad determinada. Básicamente, se pretende que la evaluación proporcione una información continua tanto al educador como al alumno, permitiendo regular y retroalimentar el proceso de aprendizaje. Además, aplicar estrategias destinadas a mejorar las competencias. La evaluación holística y sistémica se centra en las fortalezas de los estudiantes. El hecho de que la evaluación se base fundamentalmente en los desempeños de los estudiantes y no solamente en habilidades abstractas y descontextualizadas, como es el caso de las pruebas de lápiz y papel, ofrece un amplio margen para revelar las competencias de los estudiantes, ya sean espaciales, corporales, interpersonales y lingüísticas. Se realiza a partir de situaciones problemáticas. Una situación problema es aquella que se organiza alrededor de un obstáculo que los estudiantes deben superar y que el profesor ha identificado previamente. Esta situación debe ofrecer suficiente resistencia como para permitir que los estudiantes pongan en juego sus conocimientos y se esfuercen en resolver el problema. Diferencia entre evaluación y calificación. Cuando las representaciones de los educadores y de los padres confunden la noción de evaluación con la de calificación, los estudiantes tienden a generar actitudes de dependencia y pasividad frente a su propio aprendizaje. Si el trabajo no es calificado, no se esfuerzan de la misma forma, puesto que sus motivaciones se reducen a la búsqueda de una retribución inmediata. Sin embargo, diríamos que la calificación es parte de la evaluación. Organización de la evaluación de los aprendizajes. Funciones. Se refiere a la función pedagógica y social. Finalidades. Formativa e informativa. Características: integral, procesal, sistemática, participativa y flexible. Tipos: por sus agentes y por el momento de aplicación. Las fases: se refiere a la planificación, recojo de la información, interpretación y valoración, comunicación y toma de decisiones. Veamos cada uno de ellos. Funciones de la evaluación: la función pedagógica y la función social. ¿De qué se trata la función pedagógica? Es la razón de ser de la auténtica evaluación, ya que permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y de enseñanza, con el fin de optimizarlos. Esta función permite principalmente la identificación de capacidades de los estudiantes, sus experiencias y saberes previos, la estimulación del desenvolvimiento futuro de los estudiantes, la motivación para lograr nuevos aprendizajes, el seguimiento oportuno del proceso enseñanza-aprendizaje para detectar logros o dificultades, la estimulación y valoración de los resultados. La función social pretende esencialmente asumir el compromiso del desarrollo integral y social, determinar qué estudiantes han logrado el progreso necesario en sus aprendizajes, para otorgarles la certificación correspondiente, requerida por la sociedad en las diferentes modalidades y niveles del sistema educativo. Se trata de constatar o certificar el logro de determinados aprendizajes al término de un periodo, curso o ciclo de formación, para la promoción o no a grados inmediatos superiores. Entonces,
Determina la promoción o certificación de los estudiantes. Es acreditativa al informar al estudiante y a la sociedad sobre el logro de sus aprendizajes. Tiene un carácter administrativo. Finalidades de la evaluación formativa. La evaluación formativa es una actividad sistemática y continua que tiene por objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo para reajustar sus objetivos, revisar críticamente los planes, los programas, los métodos y recursos, y también orientar a los estudiantes y retroalimentar el proceso mismo. La finalidad informativa de la evaluación. Se trata de certificar que se han alcanzado los objetivos propuestos, hacer una recapitulación o integración de los contenidos de aprendizaje sobre los que se ha trabajado a lo largo del curso. Sobre los que se ha trabajado a lo largo del curso. Características de la evaluación. Integral. ¿De qué se trata? Involucra las dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y valorativa del estudiante. Procesal. Se realiza en todo el proceso educativo en sus distintos momentos, al inicio, durante y al final. Sistemática. Responde a los propósitos educativos. Participativa. Posibilita la intervención de los distintos actores. Flexible, se puede adecuar a las diferencias personales de los estudiantes. Tipos de evaluación. Según el momento de aplicación, es la inicial, el proceso y final. Tipo de evaluación según la finalidad, diagnóstica, formativa y social. Tipo de evaluación según su normotipo, normativa y criterial. Tipo de evaluación según sus agentes, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Veamos, según el momento de aplicación. Evaluación inicial quiere decir al principio del proceso de aprendizaje. Se trata de los procedimientos semiformales y formales, con la intención de ubicar al estudiante. La evaluación de proceso se da a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Se trata de los procedimientos no formales, semiformales y formales. Esta información sirve para regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación terminal. Esta evaluación sucede al final de cada periodo o año. Se utilizan los procedimientos formales. Es una síntesis de los logros obtenidos por cada área curricular. Y finalmente, se evidencia los logros de los aprendizajes, que termina en la evaluación de la calidad educativa. La evaluación según sus agentes, la autoevaluación. ¿En qué consiste? En que el estudiante evalúa sus propias actividades y esto le permite darse cuenta de su propio proceso de aprendizaje. La finalidad es que el estudiante aprenda y sea capaz de autorregular su aprendizaje, permitiéndole alcanzar los objetivos previstos y como consecuencia mejorar los procesos educativos. En esta imagen tenemos un estudiante que de pronto está haciendo su autoevaluación. Dice así: debo estar más pendiente de mis envíos de los trabajos, debo manejar mejor mis tiempos. Evaluación según sus agentes, coevaluación. Consiste en la evaluación mutua o conjunta entre pares de una actividad realizada. Es una forma innovadora de evaluar, la cual tiene por meta involucrar a los estudiantes en la evaluación de sus propios aprendizajes y proporcionar retroalimentación a sus compañeros. El estudiante solo evaluará lo positivo, mientras que el maestro valorará las diferencias o dificultades que surgieron. Esto permite mejorar poco a poco el propio aprendizaje y todo cuanto ocurre en el aula. En esta imagen tenemos una situación de coevaluación. Por ejemplo, una de las estudiantes dice: debes ponerte pilas en el envío de tus aportes. La otra dice: chévere tus dibujos de resumen de los trabajos. Otro de sus compañeros afirma:
Acuérdate que entre todos aprendemos mejor y el estudiante piensa, qué bien escuchar los comentarios de mis compañeros. Entonces, esto es una situación de coevaluación. Evaluación según sus agentes, heteroevaluación. Consiste en la evaluación que realiza una persona sobre otra. ¿Quién evalúa y qué evalúa? Capacidades y competencias. ¿Quién? El profesor al estudiante. Y el resultado es emitir juicios de valor para conocer datos y posibilidades. Y en esta imagen también tenemos una representación acerca de la heteroevaluación. El maestro le dice, ¿qué pasa con el envío de tareas? Y el estudiante responde, profe, se me olvidó, debo ser más responsable. Fases del proceso de evaluación. La evaluación consta de 5 fases. La primera, planificación. La segunda, recojo y selección de información. La tercera, interpretación y valoración. La cuarta, comunicación de los resultados. Y finalmente, la toma de decisiones. Veamos cada una de ellas. ¿De qué se trata la planificación? Implica esencialmente dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo se evaluará? ¿Y con qué instrumentos? La segunda fase se trata del recojo y selección de información. Se trata de la obtención de información sobre los aprendizajes de los estudiantes. Se realiza mediante técnicas formales, semiformales o no formales. De toda la información obtenida se deberá seleccionar la que resulte más confiable y significativa. La información es más confiable cuando procede de la aplicación sistemática de técnicas e instrumentos y no del simple azar. Tercera fase, interpretación y valoración. Se realiza en términos del grado de desarrollo de los aprendizajes establecidos en cada área. Se trata de encontrar sentido a los resultados de la evaluación, determinar si son coherentes o no con los propósitos planteados y sobre todo con los rendimientos anteriores de los estudiantes, para poder emitir un juicio de valor. En la interpretación de los resultados también se consideran las reales posibilidades de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje, la regularidad que ellos han demostrado, porque ello determina el mayor o menor desarrollo de las capacidades y actitudes. Esta es la base para una valoración justa de los resultados. Valoramos los resultados cuando les otorgamos algún código representativo que comunica lo que el alumno fue capaz de realizar. Cuarta fase, comunicación de los resultados. Esto significa que se analiza y se dialoga acerca del proceso educativo, con la participación de los estudiantes, docentes y los padres de familia, de tal manera que los resultados de la evaluación sean conocidos por todos los interesados. Así todos se involucran en el proceso y los resultados son más significativos. Los instrumentos empleados para la comunicación de los resultados son los registros auxiliares del docente, los registros consolidados de evaluación y las libretas de información al padre de familia. Quinta fase, toma de decisiones. Los resultados de la evaluación deben llevarnos a aplicar medidas pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de aprendizaje. Esto implica volver sobre lo actuado para atender a aquellos aspectos que requieran readecuaciones, profundización, refuerzo o recuperación. Las deficiencias que se produzcan pueden provenir tanto de las estrategias empleadas por el docente como de la propia evaluación. Para una adecuada toma de decisiones, se debe realizar un análisis de los resultados obtenidos. Hoy es mi primer día de clase. Mañana. Técnicas e instrumentos de evaluación. La finalidad primordial de la evaluación está dirigida al mejoramiento del aprendizaje del estudiante y el énfasis de los procesos. Es por ello que el docente debe seleccionar las técnicas e instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar la construcción permanente del aprendizaje. ¿Qué es una técnica? Responde a la pregunta ¿cómo se va a evaluar? Este es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación. Algunas técnicas son la observación, el interrogatorio, la resolución de problemas y solicitud de productos. Los instrumentos responden a la pregunta ¿con qué se va a evaluar?
Es el medio a través del cual se obtendrá la información. Algunos instrumentos son, por ejemplo, la lista de cotejo, la escala de estimación, pruebas, portafolio, proyectos, monografías, entre otros. Las técnicas de evaluación incluyen a las técnicas informales, pueden ser las técnicas semi-informales y también las técnicas formales. ¿De qué se trata las técnicas informales? Son de duración breve, suelen confundirse con acciones didácticas, no se presentan como actos evaluativos, se realiza a lo largo de la clase. Entre ellas están la observación y la elaboración a través de preguntas. ¿De qué se trata la observación? Implica que el docente atiende en el momento que el estudiante habla espontáneamente. Implica también algunos aspectos paralingüísticos. ¿De qué se trata la elaboración a través de preguntas? Busca estimular la comprensión, proporcionar ayuda, aclaraciones, etc. Las técnicas de evaluación semi-informales. Estas técnicas implican mayor tiempo de preparación, mayor tiempo para valorar, exigen respuestas más duraderas, pueden generar calificaciones. Incluyen ejercicios y prácticas, y estas valoran niveles de comprensión y ejecución. Valora la facilidad de ajustar los mecanismos en la marcha. Las técnicas semi-informales también incluyen a las tareas. Estas se caracterizan en forma individual o grupal, informan al docente y al estudiante y valora desempeños. Las técnicas de evaluación formales pueden ser pruebas, mapas de concepto, pruebas de ejecución, listas de cotejo, y requieren de que se planifique previamente y generalmente se usa al final de cada periodo. Las técnicas formales, su aplicación demanda mayor cuidado, tiene reglas determinadas sobre la forma de conducirse de los estudiantes. Instrumentos de evaluación. Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes de los estudiantes. Es todo recurso que nos brinda información sobre el aprendizaje de los estudiantes. Ningún instrumento es por sí mismo suficiente si no se utiliza en forma inteligente y reflexiva. Mientras más información se obtenga, más certeza tendremos de los resultados que esperamos obtener. Los instrumentos deben evaluar aprendizajes significativos. Y acá tenemos algunos ejemplos de los instrumentos o pruebas objetivas estructuradas. Pueden ser las preguntas de selección múltiple, preguntas de ordenación, preguntas analógicas, preguntas de verdadero o falso, preguntas de respuestas breves. Y entre los instrumentos o pruebas objetivas de respuestas no estructuradas, los trabajos, el portafolio, lista de cotejo, muestra de trabajos y proyectos. Ahora vamos a mostrar algunas técnicas con sus respectivos instrumentos. Por ejemplo, la observación sistemática hace uso del instrumento lista de cotejo, registro anecdótico, escala de actitudes, diarios de clase, escalas de diferencial semántica. Quiero hacer una aclaración acerca de esta técnica. Esta técnica corresponde a la técnica semi-informal porque es una observación sistemática. Cuando es solamente observación, se convierte en una técnica informal y no necesariamente requiere de un instrumento. Técnica, situaciones orales de evaluación. Sus instrumentos podrían ser la exposición, el diálogo y el debate. Técnicas, ejercicios prácticos. Pueden ser un mapa conceptual, un mapa mental, una red semántica, la V-heurística de Howe, análisis de casos, proyectos, diario, portafolio y ensayo. Técnica, pruebas escritas. Y en los instrumentos consideramos a las pruebas de desarrollo, examen temático, ejercicio interpretativo. Y dentro de las pruebas objetivas tenemos de respuesta alternativa, de correspondencia, de selección múltiple, de ordenamiento y de emparejamiento. En la evaluación por competencias se evalúan saberes. Por ejemplo, el saber es un conocimiento, el ser se demuestra con actitudes, el saber hacer con habilidades. Principios y guías de un proceso de evaluación. Dentro de los principios tenemos a la equidad, a la corresponsabilidad, la transparencia, la coherencia, la validez y la confiabilidad. En conclusión,
Por consiguiente, podemos resumir que la evaluación es un proceso que implica descripciones cuantitativas y cualitativas en la actuación de los estudiantes. En el primer momento se reúne la información. En el segundo momento se trabaja para el análisis y la interpretación de los datos que hemos obtenido para formular en un tercer momento posterior juicios de valor. En este sentido, la evaluación de los aprendizajes es muy importante, puesto que los resultados que podamos obtener nos servirán para orientar la enseñanza, conforme a lo que nos hemos propuesto que nuestros estudiantes aprendan. Esta fue una presentación acerca de la evaluación. Ya para cerrar lo que es esta sesión que viene a contribuir con los tipos de evaluación y el análisis de la evaluación, pues vamos a determinar algunos elementos muy importantes. Por lo tanto, pues entendemos que la evaluación se puede entender en diversas maneras, dependiendo de las necesidades, propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como el control y la medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por citar algunos propósitos. Desde esta perspectiva se puede determinar en qué situaciones educativas es pertinente realizar una valoración, una medición o una colaboración en ambas concepciones. Algunas definiciones presentan una orientación meramente cuantitativa de control y medición del producto. Se pueden concebir como una fase del control que tiene como por objeto no solo la revisión de lo realizado, sino también el análisis sobre las causas y razones para determinar resultados y la elaboración de un nuevo plan en la medida que proporciona antecedentes para el diagnóstico. A la vez, la evaluación está orientada por una teoría institucional, leyes, reglamentos, decretos y circulares, y por la cultura evaluativa existente, entendida como la forma que se han realizado los procesos evaluativos. Esta se construye a través del conjunto de valores intermedializados por docentes o internalizados por los alumnos, directores, supervisores, padres y representantes de antes lo que estábamos mencionando como empleadores acerca de la forma de concebir y practicar la evaluación en un determinado proceso educativo. Entonces, pues entendemos que precisamente otra posición señala la evaluación como una herramienta para la rendición de cuentas. El concepto es solo rendir cuentas de los aciertos y desaciertos de un plan de programa de estudio o del desempeño profesional, sino también recibir retroalimentación para el mejoramiento académico y personal, tanto del personal docente como de la población estudiantil y por ende de la institución educativa. La evolución educativa se puede considerar como un instrumento para sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación. En consecuencia, todo proceso que se asume como evaluación institucional tiene como requisito y condición indispensable la participación de la comunidad educativa. De allí que la evaluación tenga como característica fundamental la autoevaluación. La evaluación realizada solo por los agentes externos a la vida institucional tiende a fracasar, dado que no contempla el desarrollo de un proceso participativo
con las personas que componen la comunidad educativa, limitando su participación a ofrecer datos posiblemente mediante instrumentos de preguntas cerradas. Finalmente, entendemos que esto sustenta la evaluación curricular en el manejo de información cualitativa y que obviamente busca la parte de alternativas a la solución de problemas en el reto fundamental de la evaluación como proceso para el mejoramiento de la calidad de la educación. Para ello es necesario crear un clima organizacional donde se facilite y participe la práctica evaluativa. En los procesos participativos que se han realizado, precisamente se mencionan proyectos de investigación. El clima organizacional de la evaluación se inicia con la indagación de la forma en que las personas interesadas entiendan el proceso evaluativo y cómo se han llevado a cabo otras evaluaciones anteriores. Es decir, que ha sido lo posible de esos procesos y que se debe mejorar. Este paso se considera necesario dado que la experiencia ha demostrado que las personas no están dispuestas a emprender procesos participativos si no encuentran motivación y justificación para cambiar la práctica tradicional de la evaluación. También se indaga acerca de sus necesidades, expectativas y del compromiso que se asume ante el desarrollo de la evaluación. Luego se plantea un anteproyecto, se analiza con las personas interesadas y se realizan los ajustes pertinentes en un proceso participativo. Es necesario definir los niveles de participación de las personas involucradas y trabajar coordinadamente porque es importante que se sientan parte del proceso y de la forma de decisiones y el tipo de evaluación de la institución elija que se relaciona con el propósito de la misma. Seguidamente se hace una referencia a las funciones y a las normas de la evaluación. Por la función de evaluación se maneja que cualquier tipo de evaluación que se realice en el ámbito educativo debe cumplir con funciones como las que se citan a continuación. Función de diagnóstico. La evaluación de un plan o programa de estudio debe caracterizar el planteamiento, ejecución y administración del proyecto educativo. Debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, de tal manera que les sirva a las autoridades académicas de orientación o de guía que permita derivar acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación. La función instructiva, que es el proceso de evaluación en el mismo y que debe producirse una síntesis de los indicadores de la puesta en práctica del currículo. Por lo tanto, las personas que participan en el proceso se forman, aprenden estrategias de evaluación e incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. La función educativa a partir de los resultados de la evaluación, donde el personal docente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por sus iguales, por el estudiante y por las autoridades académicas de la institución. Puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias que le han enseñado por su desempeño profesional. Por tanto, existe una importante relación entre los resultados de la evaluación del plan y programa de estudios y las motivaciones y actitudes del personal docente hacia el trabajo. Función autoconformadora. Esta función se cumple principalmente cuando la evaluación ofrece lineamientos para que la persona responsable de la docencia oriente su quehacer académico, sus características personales y para mejorar sus resultados. Poco a poco la persona se toma capaz de evaluar
criticar y permanentemente su desempeño y no teme sus errores, sino que aprende de ellos y es más consciente de su papel como responsable de diseñarlos. La función autoformadora es la que percibe la autora de los procesos evaluativos de la experiencia obtenida y se puede concluir en un proceso difícil que se presentan obstáculos tales como la resistencia al cambio, el poco interés de asumir compromisos de participación y el miedo a enfrentar nuevos retos. La evaluación es lenta y debe de ser un proceso de análisis y reflexión constante hasta lograr un cambio de actitud ante las situaciones problemáticas que se están evaluando y mejorando cuando el análisis y reflexión del desempeño docente, por ejemplo, se convierte en una práctica diaria y se empieza a notar el mejoramiento en la calidad de la enseñanza. Hay normas para la evaluación, precisamente, pues entendemos en general que las normas aconsejan que los evaluadores y las personas involucradas en el proceso cooperen entre sí para que las evaluaciones puedan cumplir cuatro funciones principales. Ser útil al facilitar informaciones acerca de virtudes y defectos, así como solución para mejorar. Ser factibles al emplear procedimientos evaluativos que se puedan utilizar sin mucho problema. Ser ética al basarse en compromisos explícitos que aseguren la necesidad de cooperación, la protección de los derechos de las partes implicadas y la honradez de los resultados. Ser exacta al describir el objeto de la evaluación y contexto, al revelar virtudes y defectos y estar libre de influencia al proporcionar conclusiones. Entendemos entonces que precisamente estas normas pueden aplicarse en cualquier etapa del proceso evaluativo, ya sea decidir si hay que realizar la evaluación, al planearla o llevarla a cabo, al presentar los resultados y aplicar las conclusiones. Los periodos de la evaluación, de acuerdo a la revisión, pueden ser periodos ubicando cuatro elementos: medición, descriptivo, juicio y constructivo. La generación pues va a variar de acuerdo al periodo, profesionalismo y autoevaluación. Y entonces, bueno, pues con esto damos por terminado precisamente esta tercera sesión de la materia de evaluación. Y la cuarta vamos a hablar específicamente del proceso docente, de cómo se evalúan a los docentes y los planes y programas de estudio. Les agradezco mucho, espero que hayamos entendido, que haya quedado claro los tipos de evaluación, las implementaciones y las herramientas utilizadas. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.